Ya después de haber hecho la tabla de frecuencia, procedemos a hallar las medidas de tendencia central, que es decir, la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Para hallar la media aritmética, en el ejercicio pasado dijimos que sumábamos todos los datos y lo dividíamos entre la cantidad de datos que hay, ¿cierto? Pero cuando trabajamos datos continuos, podemos hacerlo de la siguiente manera, a través de nuestra tabla. Es como si agregáramos una columna más. Yo la agrego aquí. La agrego aquí. Y digo que aquí en esta columna lo que hacemos es multiplicar la clase por la frecuencia absoluta. Es decir, x sub i por f sub i. Entonces, ¿qué hago? En la primera casilla que me quedaría 13,365 por 9. Para eso nos ayudamos con la calculadora. Entonces sería, 1,365 por 9. Nos da 12,285. Eh, 12,285. Seguimos con la siguiente. Entonces sería 1,415 por la frecuencia sería 11. Nos da 15,565. 15,565. Seguimos 1,465 por 10. Nos daría 14,65. 1,465 por 10. 14,65. 14,65. Seguimos 1,515. 1,515 por 7 igual 10,605. 10,605. Bien, entonces 1,565. 1,565 por 6 nos da 9,39. 9,39. Bien, entonces 1,615 por 23. 1,615 por 23 nos da 37,145. Escribimos 37,145. Y por último 1,665 por 4. 1,665 por 4 nos da 6,66. 6,66. Ahora, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos datos para luego dividirlo entre la cantidad de datos que hay. Entonces sumamos con la calculadora 12,285 más 15,565 más 14,65 más 10,605 más 9,39 más 37,145 más 6,66. Y eso nos da 106,3. 106,3. Bueno, ya aparte,
o aquí mismo abajo digo que la media aritmética o promedio es igual a 106,3 dividido entre 70, que es el total de datos que hay. Esto sería igual, vamos a ver, entre 70 nos daría que 1,51, o lo podemos redondear aquí a 1,52. 1,52. El promedio de estatura de los estudiantes de ese colegio es de 1,52 metros. Ahora proseguimos a hallar la moda. Para hallar la moda debemos tener en cuenta la frecuencia absoluta. Recuerda que la moda de una serie de datos es el dato que más se repite. Pero, como en este caso no tenemos, en la clase no tenemos dato por dato, sino intervalos, tenemos que aplicar una fórmula. ¿Pero a quién? Al intervalo que mayor frecuencia absoluta tenga. En este caso, el número mayor de frecuencia absoluta es el 23. Es decir, hay que tener en cuenta esta parte para hallar la moda. Para ello tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Y decimos entonces que la moda es igual al límite inferior de esa clase más, es una división lo que hay que hacer aquí, más en la parte de arriba la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, dividido entre, por una parte, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Todo eso multiplicado por la amplitud. Entonces, al reemplazar los datos decimos que la moda es igual al límite inferior. Miren, el límite inferior viene siendo 1,59. Entonces, 1,59 más, trazamos la fracción, entonces decimos que la frecuencia absoluta de esta clase, miramos, decimos que es 23. Entonces, 23 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Es decir, si estamos trabajando donde está la moda, intervalo anterior viene siendo el 6. 3 menos 6. Entonces ahora tengo, por un lado, la frecuencia de esa clase, que es 23, menos la del intervalo anterior, que obviamente es el mismo de arriba, es el 6, más, abrimos paréntesis, el mismo 23, menos la frecuencia absoluta del siguiente intervalo. Buscamos en la tabla la frecuencia absoluta de ese intervalo, el siguiente es el 4. Entonces menos 4. Y todo esto lo multiplicamos por la amplitud. Recordemos la amplitud que